Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les quiero compartir cómo vamos a fertilizar este cultivo de plátano, el cual pues tiene aproximadamente de 4 meses y medio a 5 meses desde que sembramos la semillita. Observen cómo estas plantas van en su crecimiento, en su desarrollo. Por acá les muestro. Este es un nuevo cultivo pues que hemos sembrado por acá en nuestra huerta. Por acá les voy a mostrar cómo va este cultivo creciendo con muy buena salud. Les quiero compartir pues que lo vamos a realizar la abonada de dos formas. Una orgánicamente y otra con los abonos comerciales que se compran en los agroservicios. Como pueden observar, por acá en este lado tenemos estas plantas muy vigorosas, muy hermosas, y tenemos algunas que pues como que si se han estancado. ¿A qué se debe esto? Esto es porque tal vez en el lugar necesita un poco de materia orgánica. Entonces miren, por acá les voy a mostrar en este lado que por acá tenemos las plantas un poco más chaparras, lo cual pues podemos observar de que el cultivo no está uniformemente, y es porque, como les menciono, depende quizás pues el terreno. En algunos lados hay un poco más de materia orgánica y por acá pues es menos, o sea que el suelo le hace falta más nutrición. Entonces por acá donde les estoy mostrando estas plantitas, le vamos a agregar un poco de materia orgánica. Por eso les menciono de que lo voy a hacer de dos maneras, una orgánicamente y otra pues con abono comercial. Así que amigos, los invito a que se queden a ver este video, cómo vamos a realizar esta fertilización de este cultivo de plátano. Bien, pues amigos, por acá les quiero mostrar el abono orgánico que le vamos a aplicar a este cultivo de plátano. Como pueden observar, por acá tengo lo que es esta carreta, el cual por acá tengo lo que es esto, que es gallinaza. Miren, para mí la gallinaza es un abono 100% orgánico y muy efectivo para cualquier tipo de plantas, ya sean árboles frutales, plantas ornamentales, hortalizas, cualquier tipo de planta. Si nosotros aplicamos esta gallinaza, pues da un excelente resultado. E incluso si tenemos suelos pobres, también vamos a nutrir bastante nuestro suelo. Por acá tengo, miren, lo que es cal. Esta es cal hidratada, o más bien conocida la que se usa para la construcción. Esto lo vamos a utilizar para agregarle aquí un poco, para luego pues desinfectar algún tipo de patógeno que pueda tener lo que es la gallinaza. Pero esta gallinaza está pues ya libre de esos patógenos, porque esta gallinaza que tengo por acá tiene aproximadamente de 5 a 6 años, y pues yo por ahí he mantenido algunas pues bolsas, las cuales pues me gusta utilizar cuando voy a fertilizar alguna mi planta. Entonces miren, por acá vamos a agregarle un aproximado de unas 5 libras de cal, para luego pues tener nuestro fertilizante libre de cualquier hongo, cualquier patógeno. Por acá pues vamos a agregar 3 medidas de estas, 5 medidas, para un total de unas
5 libras. Mira. Bien. Y por acá también tenemos lo que es este otro, podremos decir abono, pero esto es cal, es triple cal, que es esto contiene prácticamente 15 de calcio, 15 de magnesio y 15 de sulfato. También vamos a agregarle por acá esta cantidad, estamos hablando de aproximadamente de 8 libras de lo que es triple cal. Con esto, miren, vamos a estar dándole muchos nutrientes a nuestras plantas, ya de que, pues como han podido observar, no todas las plantas están bien crecidas, sino que algunas están estancadas. Esto es debido que el suelo necesita más nutrientes, y para eso vamos a darle esta fertilización con este abono completamente orgánico. Me gustaría, amigos, que me dejen saber en los comentarios desde qué país ven mis videos. Con eso ustedes me apoyan mucho y me motivan a seguir subiendo más contenidos como este. Este abono, como les menciono, tiene muchos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y otros micro y macro elementos. Acá pues estamos dándole una buena fertilización a nuestras plantas y estamos nutriendo también al suelo. Al hacer esta mezcla los estamos librando de cualquier tipo de hongo, cualquier tipo de patógeno que también pueda haber en el suelo. Bien, miren, se mezcla bien. Alguna duda, alguna pregunta que tengan, pues me la pueden dejar en la cajita de los comentarios y con mucho gusto vamos a estar respondiendo alguna duda que ustedes tengan con respecto a lo que es esta fertilización o pues al preparado que estamos haciendo aquí a esta mezcla. Bien, miren, por acá pues tenemos ya preparado nuestro fertilizante. Por acá pues, como les mencionaba, vamos a ir aplicando este abono a las plantas que estén un poco estancadas, para que le demos una nutrición y así pues la planta pues agarre fuerza y se levante y así poder obtener una buena cosecha. Vamos a ir agregando aproximadamente, podremos decir que esto agarra un aproximado de 1 libra. Vamos a agregarle de 1 a 2 libras, depende la plantita como esté, si está pequeña o está un poco más grande. Por ejemplo, a esta que ustedes pueden observar, le vamos a agregar por acá un aproximado de 2, miren, de 2 libras, ¿ves? Por acá tenemos esta otra también, miren. De igual manera lo vamos a realizar de esta manera, miren. De 1 a 2 libras vamos a ir aplicando. Si la planta está un poco más grande, pues podemos aplicarle lo que es el abono también
por acá tenemos este otro abono. Por acá les muestro. Este es triple 15, miren. Triple 15. Esto contiene pues nitrógeno, fósforo y potasio. Y también pues esto lo podemos realizar de esta manera. Miren, si ustedes no pueden conseguir la gallinaza, pueden hacerlo con este abono pues que lo pueden conseguir en los agroservicios. Vamos a ir agregándole a una plantita de este tamaño, le vamos a agregar de 60 a 80 gramos por planta. Lo vamos a hacer de esta manera, miren, así ve, así. Vamos a ir agregando como les menciono, depende cómo la plantita esté. Y también miren, por acá tenemos lo que es la triple cal. También podemos agregarle unos sus 25 a 30 gramos de triple cal. Miren, de esta manera vamos a estar fertilizando nuestras plantas de plátano y vamos a tener una excelente producción. Bien, pues amigos, esto es lo que les quería mostrar, cómo yo fertilizo mis plantas de plátano. Y de igual manera también esto se lo pueden aplicar, como ya les mencionaba, a cualquier otro tipo de plantas que ustedes tengan, ya sea árboles frutales, hortalizas. Pero esto también va a depender a qué cultivo ustedes van a aplicárselo, porque ahí van a ir poniéndole una dosis correspondiente para no dañar también las plantas, porque si los pasamos o ponemos menos pues no hay problema, pero vamos a tener un poco de menos nutrientes. Por eso les menciono que esto se debe debido a la planta que pues nosotros vamos a aplicar, al tipo de cultivo que nosotros queramos. Así que amigos, pues voy a seguir por acá con lo que es esta fertilización. Bueno, pues amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Me gustaría que me regalen un me gusta, que compartan este video con sus familiares y amigos por las redes sociales. Saludos y que Dios me los bendiga.